Respuesta metabólica al trauma. La respuesta metabólica al trauma es una reacción del organismo desencadenada por un estímulo mayor, caracterizada por una serie de eventos neuroendocrinos y humorales con el fin de restablecer la homeostasis, en donde participan los mediadores del sistema inmunológico y vascular. Dichos estímulos mayores pueden ser quemaduras, traumatismos, infecciones o cirugías. Durante la respuesta a la lesión pueden identificarse estímulos locales y sistémicos. Dentro de los locales, la lesión de los tejidos causa dolor y rotura de vasos sanguíneos, lo que ocasiona una hemorragia. Como resultado, se produce vasoconstricción inmediata, atribuida a la acción de las catecolaminas y de otros compuestos vasoactivos, como bradicina, serotonina e histamina. Posteriormente comienza la diapéresis de las células del tejido intravascular que pasan al espacio extravascular. Las plaquetas circulantes forman un coágulo, el cual tiene función homeostática y de andamiaje. Las plaquetas liberan mediadores humorales, produciéndose inflamación en el sitio afectado. Activan la cascada de la coagulación, estimulan la granulocitosis y la liberación de proteínas de fase aguda. En cuanto a los estímulos locales, sabemos que al dolor se suman muchos otros factores para desencadenar una respuesta general, entre los que se encuentran temor o ansiedad, ayuno, hipotermia, estados de hipoxemia, efectos anestésicos, fármacos, entre otros. La respuesta metabólica se divide en tres fases. La primera es la fase EP, también conocida como fase hipodinámica o de decadencia. Corresponde a la consecuencia inmediata de la lesión, como resultado de la pérdida de fluidos corporales y suele durar horas. Es un estado de declinación de la vitalidad con gran inestabilidad cardiovascular que, de no ser corregida, hace que el paciente evolucione hacia la necrobiosis y muerte. Durante esta fase, debido al estímulo enviado por los vasoreceptores al detectar la pérdida de la resistencia vascular, se produce un incremento en la actividad simpática. También se desencadena con rapidez la respuesta neurohumoral. La disminución del volumen sanguíneo efectivo circulante se produce como resultado de hemorragia, pérdida o secuestro de otros líquidos en los compartimentos corporales. La segunda fase es la fase flow, también conocida como fase hiperdinámica, y está caracterizada por un gran estrés metabólico, un estado cardiovascular hiperdinámico, así como una hiperglicemia mantenida debido a la acelerada producción hepática de glucosa a expensas de aminoácidos. Puede persistir algunas semanas y su manifestación más significativa es el persistente balance negativo de nitrógeno como una expresión directa de la degradación proteica corporal. La última fase es la fase anabólica, de reparación o de convalecencia, que aparece cuando prevalecen los sistemas compensadores. El gasto de energía va a disminuir y el metabolismo cambia nuevamente a las vías anabólicas. En esta fase, durante un periodo prolongado, generalmente de meses, se produce la cicatrización de las heridas, el crecimiento capilar, la remodelación hística y la recuperación funcional. Dentro de los componentes de la respuesta encontramos a las citocinas liberadas por el tejido dañado que alcanzan el pico máximo de las 18 a las 24 horas después del traumatismo e incluyen al factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta, interleucina 8, la 10, la 12 y en particular la 6. Y esta respuesta fisiológica se va a manifestar con el incremento de la cifra circulante de leucocitos y con la concentración plasmática de los marcadores de fase aguda como la proteína C reactiva, el lactato sérico y la procalcitonina. Este suceso va a tener su pico máximo en las primeras 48 a 72 horas y produce con ello el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En cuanto a la respuesta neuroendocrina, la glándula suprarrenal incrementa la liberación de adrenalina y noradrenalina hacia la circulación, lo que se va a manifestar en forma de taquicardia, hipertensión y taquipnea. Las fibras simpáticas posganglionares periféricas más el incremento de las catecolaminas circulantes van a producir vasoconstricción de arterias y venas, inotropismo y cronotropismo positivo, disminución de la contracción del músculo liso en el tubo digestivo, liberación de lactato, así como factores fibrinolíticos y el aumento del metabolismo basal. El riñón libera renina en respuesta a este mismo estímulo simpático, lo que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2 y por último, esta última va a estimular la secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal. El efecto fisiológico va a ser la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal. De manera simultánea se elaboran en el hipotálamo los factores liberadores, como son corticotropina y somatotropina, que a través del sistema porta hipotálamo-hipófisis estimulan la adenohipófisis e incrementan la producción y liberación de la hormona adrenocorticotrópica, que tiene como objetivo estimular la corteza suprarrenal para liberar cortisol, en donde su punto máximo se va a alcanzar a las 4 o 6 horas después de la lesión. También se libera la hormona del crecimiento y en la neurohipófisis hay un aumento de la secreción de la hormona antidiurética. Una respuesta característica del organismo en un traumatismo es presentar resistencia a la insulina, lo que contribuye a mantener un estado de hiperglucemia.
La glucosa se utilizará principalmente por los tejidos lesionados, el riñón y el cerebro. En general, cuando existe una lesión hay una transferencia activa de aminoácidos del músculo esquelético hacia los tejidos viscerales como hígado y vaso. Algunas proteínas de fase aguda se elevan después de un traumatismo, como la proteína C reactiva, la antiglobulina o el fibrinógeno, y otras disminuyen, como la transferrina o las globulinas. En cuanto a las grasas, se convierten en la principal fuente energética y al hidrolizarse se liberan ácidos grasos y glicerol. Después de un traumatismo, la cetosis se limita aún durante el ayuno debido a la abundancia de ácidos grasos que se utilizarán como precursores de sustrato de energía. En cuanto al glucagón, va a estar aumentado en relación con la insulina como efecto de la estimulación simpática al páncreas, y la interleucina 6 va a llevar a una inducción de la síntesis hepática de proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva. De manera general, va a haber un aumento en la proteólisis, la gluconeogénesis, la ureagénesis y el gasto energético. En cuanto al agua y los nutrimentos, aparte de haber retención de sodio y de líquidos, va a existir una pérdida importante de potasio. Asimismo, como respuesta a la lesión, va a haber una pérdida de masa proteínica funcional cuando se carezca de reserva para producir la cantidad suficiente de nitrógeno endógeno. Finalmente, si existe una reacción inflamatoria masiva y daño endotelial generalizado, puede aparecer el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que consta de las siguientes fases: reacción local, respuesta inflamatoria sistémica inicial, respuesta inflamatoria masiva, inmunosupresión excesiva y disonancia inmunológica, el cual va a estar mediado por el factor de necrosis tumoral, interleucinas 1, 2, 6, 8 y 15, el interferón gamma, entre otros, y cuenta con los siguientes criterios: temperatura mayor de 38 grados centígrados, frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria por arriba de 20 y leucocitos mayores de 12.000.